Muy buenos días a todos nuestros hermanos. Gracias a Dios que me puedo conectar con ustedes. Aleluya. Aleluya. Buenos días, Rayo Rey. Aleluya. Gracias a Dios por todos mis hermanos que están a la expectativa. Hermana Iris Hernández, buenos días. Hermana Vicky Manjarres, Dios la bendiga. Estela Francisco, Marta González, Betty Pacheco, muy buenos días. Y hermana Jenny, buenos días. Hermana Rosy Ruiz. Quiero enviar un saludo cordial a todos mis amados hermanos de todas partes, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de aquí de los Estados Unidos. Dios bendiga a los hermanos de Washington, a los pastores Nolasco, Dios los bendiga ahí en Mount Vernon. Qué gusto poder saludar a todos los siervos de Dios en esta mañana y decirles que aquí estamos para enriquecer, porque nuestro propósito es que podamos enriquecer a los hermanos con la palabra y que entendamos qué es lo que Dios está buscando de nosotros. Acuérdense que Dios tiene un propósito con nosotros. Me acuerdo que cuando el hermano Rick Warren escribió Una iglesia con propósito, un cristiano con propósito, o sea que esas son palabras bíblicas. Cuando uno lee en Romanos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, y dice esto conforme al propósito. O sea que nosotros somos gente de propósito. La iglesia tiene un propósito. Por eso yo no soy muy aficionado a los hermanos que hablan la Biblia, pero que no suministran el propósito, que no ministran el propósito. O sea que nosotros tenemos que aprender a tocar el propósito. Cada hora que nosotros tenemos para hablar con el pueblo de Dios es para tocar el propósito, para que ellos sean ministrados en ese propósito. Así que por eso es de que no puedo ser un predicador descuidado, sino que tengo que tener mucho cuidado para no ministrar tanto conocimiento, sino ministrar vida. Lo importante cuando nosotros hablamos es que los que nos escuchan puedan ser alimentados y que puedan adquirir vida. Entonces ustedes van a entender que la carga que tiene el hermano Carrillo es bendecirlos, pero que cada día crezcamos. Si yo predico hoy, que es día jueves, 29 de octubre, que al hablar deje impregnado en sus corazones y pensamientos lo que Dios tiene para hoy, porque a pesar que a uno con el tiempo se le olvida qué come todos los días, ¿verdad? Porque si nos preguntaran qué desayunaste hace una semana, tienes que empezar a pensar y a pensar qué desayunaste, y puede ser que te recuerdes qué desayunaste. Pero en las cosas espirituales nosotros no debemos de olvidarnos, sino que yo creo que deberíamos de tener fechas, llevar un registro y decir en tal fecha estudiamos tal cosa. Hoy quiero entregarles un resumen del capítulo 5. Nunca se te olvide que el día 29 de octubre, yo creo que si estuvieses cumpliendo años no se te olvidaría. Hoy 29 de octubre del año 2020 vamos a hablar de un resumen del capítulo 5.
29 de octubre del año 2020, resumen del capítulo 5 de Efesios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana porque tenemos la bendición de hacer un resumen del capítulo número 5 de Efesios. Ayúdanos, Padre, para tener metas. Ayúdanos para que nosotros aprendamos a estudiar la Biblia libro por libro, Señor. Que se haga un hábito en nosotros estudiar tu palabra libro por libro. Porque esa es la única manera de poder conocer tu propósito. Gracias que pusiste eso en mi corazón desde hace muchos años. Gracias porque estudiamos Colosenses y por medio de Colosenses pudimos aprender que Cristo es la cabeza y el centro del universo. Gracias porque por medio de Filipenses pudimos aprender que es una vida práctica. Para mí el vivir es Cristo. Y gracias porque estamos estudiando Efesios y Efesios nos presenta la iglesia en 7 aspectos para que aprendamos que con la iglesia nuestra experiencia ya no es individual, sino que se vuelve una experiencia corporativa. Ayúdanos, Padre, que nunca se nos olvide que Efesios es una experiencia como cuerpo de Cristo en 7 aspectos. Señor, gracias. Bendice a todos los oyentes y gracias por este día. Amén. Muy bien, mis amados. Dijimos que vamos a dar un resumen del capítulo 5 de Efesios. Hay unas palabras en Eclesiastés que a mí me impresionan. Esas palabras dicen que el predicador buscó las palabras. Mi esposa siempre me recuerda y me dice, acuérdate que el predicador buscó las palabras. Porque nosotros tenemos que buscar palabras que nos ayuden para darnos a entender. Muchos predicadores no se dan a entender porque no buscan la manera de cómo explicar las cosas correctamente. Pero yo soy un predicador que llevo esa carga y quiero transmitirlo a todos los discípulos. Voy a usar 2 palabras, pero se las voy a explicar. Ustedes saben que siempre que uso palabras, me gusta explicarlas, para que así todos aprendamos. Hoy quiero usar la palabra elemento y la palabra factor. Elemento y factor. Porque para hacerles un resumen del capítulo 5, y ya saben que cuando hago resumen siempre recuerdo desde el capítulo 1, porque cada uno de los capítulos, escuchen bien, cada uno de los capítulos tiene elementos para que se nos vuelva cada capítulo un factor. Y yo sé que los hermanos que estudian la gramática saben que hay palabras que son necesarias para poder dar a entender lo que queremos decir. Y como hoy quiero decir algo, por eso estoy usando estas 2 palabras, elemento y factor. Elemento. Elemento es la parte básica de un todo. Elemento es la parte básica de un todo. Entonces estoy hablando de esto porque cada capítulo tiene elementos que nos van a mostrar un factor. Aleluya. Podríamos decir que el factor es el todo. De hecho, los que saben matemáticas saben que los factores son los números. Me acuerdo siempre de mi profesor de matemáticas que nos decía, el orden de los factores no altera el producto. Así que
elementos son todas las cositas que tiene un capítulo para volverse el factor. Ah, cada capítulo de Efesios tiene elementos. Te los voy a poner ya explicados, pues. Vamos a decir el capítulo 1. El capítulo 1 tiene el escoger, el predestinar, el redimir, el sellar, el dar de las arras. Solo ahí hay 5 elementos que son la parte básica del todo. El todo es el capítulo 1, es el factor. Entonces, quiere decir que cada capítulo nos va a mostrar elementos para que tengamos un factor. Capítulo 1 con sus elementos, un factor. Capítulo 2 con sus elementos, segundo factor. Capítulo 3 con sus elementos, factor tercero. Capítulo 4 con sus elementos, factor cuarto. Capítulo 5 con sus elementos, factor quinto. Ahora fíjense pues. Factor número 6 con sus elementos, factor 6. Entonces, cuando ya unamos los factores, nos va a dar un resultado. O sea que el resultado de los 6 capítulos de Efesios le tenemos que llamar la administración divina, porque Dios nos va a dar a conocer en los 6 capítulos su administración divina, su economía, su propósito. Ojalá que nunca se te olvide lo que es elemento y lo que es factor, porque para poder presentarte un resumen bien resumen, como quien dice un resumen padre, te tengo que mostrar todos los elementos y todos los factores. Ahora fíjate que esto es maravilloso, porque Efesios es uno de los libros más profundos de la Biblia, porque allí vemos a la iglesia como cuerpo, allí vemos a la iglesia como el reino, allí vemos a la iglesia como la familia de Dios, allí vemos a la iglesia como la morada de Dios, allí vemos a la iglesia como el nuevo hombre, allí vemos a la iglesia como la esposa, allí vemos a la iglesia como guerrero corporativo. ¡Wow! Así que, ojo a los elementos para que aprendas a sumar los factores y obtengas un resultado. Gracias al Señor, hermano, porque en ningún otro de la Biblia nosotros encontramos la presentación de la iglesia como nos la presenta Efesios. Tú no lo vas a encontrar en ningún otro libro de la Biblia, lo cual hace de ese libro algo básico, algo fundamental. Amén. Entonces yo quiero decirte que la iglesia para Dios es algo crucial. La iglesia para Dios, hermano, es algo muy importante. En la administración divina, en la economía de Dios, hermano, es importantísima la iglesia. Ahora, notemos pues que esta epístola es muy profunda y usa términos bien profundos que escogió el apóstol Pablo para enseñarnos. Quizá a ti te resulte, no sé cómo lo veas, pero yo aprendí del apóstol Pablo a buscar términos que me ayuden a que los hermanos entiendan el propósito de Dios. Entonces no se te olvide que cada capítulo tiene elementos y cada capítulo se vuelve un factor para agregarlo a otro y obtener un resultado, y como resultado de los 6 capítulos obtenemos el propósito divino. Aleluya. Hoy vine como catedrático, pero primero que todo soy hijo de Dios, cristiano, y
quiero bendecir tu espíritu. Cada vez que tú leas Efesios, hermano, por favor, identifica los elementos y los factores. Porque si no haces eso, no vas a poder entender cada capítulo. Y Dios quiere que entiendas cada capítulo para poder entender todo el libro. Pareciera que repito y repito, pero como dijo Lalito, en la repetición está el aprendizaje. Estoy segurísimo que hoy se te van a quedar las definiciones de elemento y factor. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque cada aspecto de la iglesia, cada uno de esos 7 aspectos de la iglesia es maravilloso y debemos de ser impresionados. Porque Dios tiene una manera de escribir y la manera de escribir de Dios nos debe de impresionar. Porque mira como dije del capítulo 1, te dije del capítulo 1 que los elementos que hay ahí. En el capítulo 1 tú entiendes que hay escoger, predestinar, redimir, sellar y darte las arras para que puedas recibir el enganche de la herencia que Dios te está ofreciendo. Entonces, en el capítulo 1, todos esos elementos nos dan el factor que se llama iglesia. Tú sabes que el capítulo 1 termina con la definición de la iglesia. O sea que todos esos 5 elementos producen la iglesia. Y te la pone como el cuerpo de Cristo. Y como nosotros ya tenemos un poquito de experiencia estudiando la Biblia, nosotros nos damos cuenta que en ese capítulo Dios quiere que entendamos que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Dicho en otras palabras, en el capítulo 1 se produce la iglesia, pero tienes que entender que es el resultado del proceso del Dios triuno. Y que no te asuste la palabra triuno, porque a los que les asusta la palabra triuno, jamás entenderán la Biblia. Porque no puedes eliminar el hablar divino. Si yo elimino el hablar divino, yo nunca tendré los conceptos correctos. El hablar divino es que el Padre te escoge y te predestina, y que ese Dios triuno, como hijo, te redime, pero es el mismo Dios procesado. Y ese mismo Dios, como el Espíritu, te sella y te da las arras. Y que eso es para que haya una cabeza que es Dios en Cristo y un cuerpo, que somos todos los miembros que formamos la iglesia. Así que gloria a Dios, porque el primer factor que tú tienes en Efesios es la iglesia. Luego entras al capítulo 2, y en el capítulo 2, tú al leerlo despacio, vas a encontrar los elementos de ese capítulo que te van a llevar a varios elementos explicados. Porque resulta que en el capítulo 2 nosotros encontramos el reino, encontramos la familia, encontramos la morada, encontramos, por lo menos, mira, en el capítulo 2 dice, ya no sois extranjeros, eso es el reino, miembros de la familia, esa es la familia, y luego el edificio, la morada. Gloria a Dios, hermano. Entonces yo quiero que tú veas que en el capítulo número 2, Dios quiere que tú vayas entendiendo esos elementos. Porque en el capítulo 2 los elementos son reino, familia y morada.
para que ya tengas otro factor. Mira cómo es de explícito el Espíritu Santo. Porque lo que te declararon en el capítulo 1 te va a servir para agregarlo al capítulo 2. Entonces, la iglesia, que es el resultado del proceso del Dios triuno, obteniendo bendiciones espirituales para su iglesia, te dice en el capítulo 2 que nosotros venimos a ser el reino, la familia y la morada después de ser pecadores. Y por eso ayer te dije que es un misterio, hermano, es un misterio que Dios no haya escogido personas buenas. Estoy tratando de impresionarte. Mira, hoy solo te voy a hablar del capítulo 5, tal vez unos 10 minutos, pero tengo que ponerte todas las bases para que tú entiendas la economía divina. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es no conocer el propósito de Dios, no saber la economía divina, no saber la administración divina, porque yo puedo decirte, hermano, yo tengo 40 años predicando, 15 yo anduve norteado. Y no vayas a creer que era un pastor así superficial. Yo prediqué 15 años con mucha responsabilidad y ganando muchas almas para Cristo. Pero después de 15 años me di cuenta que estaba dando vueltas en el desierto y que no entendía el propósito divino. Yo no sabía, cuando tenía 15 años de ser pastor, hermano, yo no sabía la diferencia entre salvación y reino. Yo no sabía la diferencia entre dádiva y recompensa. Yo no sabía, hermano, infinidad de cosas. Yo era un pastor niño, un pastor que me ponía a gritar y a hablar, hermano, de todo, pero nunca ubicaba a la gente. La gente me podía escuchar horas y horas y horas y podían decir, ¿qué dijiste vos? ¿Qué dijiste? Pero por eso fue que me preocupé. Y gloria a Dios por los hermanos que me desafiaron, porque yo tuve que tener en mi vida hermanos que me desafiaran, como yo te estoy desafiando hoy a ti si eres predicador y no estás dejando huella impregnada en los hermanos de lo que tú les estás ministrando. Porque los hermanos tienen que conocer el propósito divino. Pero ¿cómo lo van a conocer si tú no lo conoces, mi querido brother? Primero, acógete con las personas que conocen el propósito divino y dile, hermano, por favor, enséñeme para poder enseñar. De lo contrario, tú vas a seguir siendo un predicador niño. Entonces, hermano, en el capítulo 2, tú tienes que entender que hay un misterio que te lo van a revelar en el capítulo 3. Pero lo misterioso es, y ayer lo dije, que Dios no se quiere casar con gente espiritual, porque el problema de muchos pastores es que están tratando de producir gente espiritual. Yo no estoy tratando de producir gente espiritual, hermano, ni gente buena, ni gente cambiada, porque entonces yo pierdo el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es obtener una iglesia gloriosa, que eso es distinto, hermano. Es distinto. Yo quisiera que comprendieras esto, hermano. Lo que te está hablando el hermano Carrillo. Es muy distinto una iglesia gloriosa, que es la que está buscando el Señor, a una iglesia espiritual. Ya te comprobé ayer que muchos hermanos son espirituales sin ser gloriosos. Hay hermanos que han sido cambiados sin ser gloriosos. Hay hermanos que son muy buenos sin ser gloriosos. Me explico, ¿verdad? Yo le pido a Dios que te abra tu entendimiento. Porque si no, no vamos a pegar en el centro y no vamos a reinar con Cristo, que es lo peor. Porque cuando Dios examine nuestro trabajo, cuando Dios califique nuestro trabajo, ahí se va a determinar si podemos reinar con Cristo. Para reinar con Cristo no se puede ser niños. Para reinar con Cristo no tienes que ser una persona. Mira, ¿tú crees que lo de Dios es diferente a lo del mundo, de los gobiernos? Para que un hombre pueda ser presidente de una nación, él tiene que ser experto en economía, tiene que ser experto en muchas áreas. Tal vez no las domina todas, pero por lo menos tiene que estar familiarizado y pues sus consejeros, tiene que afianzarse de buenos consejeros para que le ayuden a administrar y gobernar con sabiduría.
Ahora lo del Señor, hermano, no creas tú que en manos de niños les va a poner el reino. ¿Por qué crees que mi carga es cada día, hermano, que nos tenemos que instruir en el propósito divino? Porque yo sí quiero que tú seas rey, yo no estoy en competencia contigo. Yo quiero que tú seas rey, que tú seas uno que le entregue Dios 5 ciudades para que gobiernes y que reines con él, hermano. ¿Tú crees que muchos cristianos que son nenitos, inmaduros, Dios les va a poner en sus manos el reino si dice que tiene que juzgar a Israel, tiene que juzgar a los ángeles caídos, hermano? Si nosotros tenemos que juzgar a las personas, entonces la calificación de nosotros delante de Dios es muy alta, hermano. Perdona que el mensaje de hoy es un resumen del capítulo 5 y apenas voy por el capítulo 2. Pero quiero mostrarte pues que Dios no está buscando gente espiritual para casarse, pero no me malentiendas, ¿eh? Porque yo estoy hablando con gente de oído redimido. Yo no te estoy diciendo que Dios no quiere que seas espiritual, pero Él no está buscando gente espiritual para casarse con ella. Él está buscando gente gloriosa, gente que viva la vida de Cristo. Por eso ayer te dije, en tu localidad, en tu iglesia, en tu congregación, ¿se mira a Cristo en todos ustedes? De verdad, si alguien se acerca a la congregación de ustedes, puede ver a Cristo en ustedes. Eso es ser una iglesia gloriosa. Eso es ser una iglesia gloriosa. Entonces nos debe de impresionar que Dios no se quiere casar con gente espiritual, porque si Dios se quisiera casar con gente espiritual, se casaría con los ángeles que no han caído. Si ahí los tiene en el trono, hermano, ahí hay ángeles que no conocen el pecado. Entonces, debes de entender que en Efesios dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso me impresiona a mí, hermano. Sabes que a mí me impresiona que Dios haya escogido gente, dice que lo más vil de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Así que tú tienes esperanza, yo tengo esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido vidas desordenadas en el pasado, pero Dios quiere ordenarnos, Él quiere darnos su gloria. No te vayas a dejar confundir usando la Biblia fuera de contexto, porque alguien me puede decir a mí, hermano, eso es mentira lo que usted está diciendo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Hermano, eso es otro contexto. Cuando estudias tu salvación y cuando estudias el mensaje de Efesios, Dios sí te quiere dar su gloria. Entonces me dirás, hermano, entonces hay una gloria que Dios no le da al hombre. Sí, claro, pero hay otra que sí se la da. Y Dios a nosotros nos quiere dar su gloria. Entonces no dijera Romanos 8 que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero que te impresione pues que Dios primero te pasa por el lodo. Yo estoy pero impactado, hermano, de que Dios me tenga que pasar por el lodo para poder demostrarle a los ángeles, arcángeles y toda la obra maestra de Él, que es usar pecadores para que gobiernen en su reino. Por supuesto que pecadores cambiados, leprosos limpiados, publicanos cambiados, pero ahora sí, pues, ahora sí entiéndeme lo que estoy hablando, porque a veces no me oyes con oído redimido. Dios está escogiendo su esposa y Él no tiene problema de escoger una pecadora. Él mismo dijo, las prostitutas, los ladrones van adelante, los borrachos. Sí, porque nosotros éramos borrachos, pero ya no somos borrachos. Éramos ladrones, pero ya no somos ladrones. Éramos prostitutos y prostitutas, pero ya no somos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio vida y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate que Dios, para poder usar a alguien, primero trapea el piso con él y después lo usa. Me gusta mucho cuando ponen ahí en el Facebook, dice, Jonás, dice, un hombre desobediente que se fue a otro lugar, pero Dios lo usó. David, un adúltero de primera categoría, pero Dios lo usó y era conforme al corazón de Dios. Salomón, un ungido desobediente que tuvo hasta 1000 mujeres y Dios lo usa para mostrar el reino de paz de Cristo.
Y te podría mencionar Abraham, uno que regaló su esposa al rey. Yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a regalar la esposa. Abraham la regaló y se llama el padre de la fe. Te puedes dar cuenta el contraste que hay en la gente que Dios quiere usar para que sea su esposa. Así que no te me achicopales. No te me pongas triste, que si tú eras un malvado, ahora ya no lo eres. Y Dios se quiere casar contigo. Dice Moisésito, tenemos que ser humillados. Claro que tenemos que ser humillados. ¿Cómo podemos conocer la misericordia y la gracia de Dios y el amor de Dios si nosotros no pasamos por lo que es el valle de muerte y de sombra? Bendito sea Dios, hermano, que Dios no piensa como nosotros. Yo si me quisiera casar busco a la mejor mujer. Busco a una mujer que sea buena, una mujer que... Pero Dios no es así, hermano. Y gracias a Él que no es así, porque si no, no te hubiera escogido a ti, mi hermano. Aleluya, tenemos entonces el segundo factor. Vamos a entrar al tercer factor. El capítulo 3 tiene sus elementos. Hermano, en el capítulo 3 dice que el misterio que estaba escondido, hermano. Había un misterio que estaba escondido. Había un misterio de que Dios tenía que manifestarse en carne, hermano. Y que eso no se lo dio a conocer a muchos profetas. No se los dio a conocer, hermano. Pero llegó un momento, hermano, que el Señor dio a conocer. Aleluya, dio a conocer el misterio que otras generaciones no lo conocieron. Y Dios nos declaró por medio del capítulo 3 con todos sus elementos que hay un factor ahí en el capítulo 3. Hermano. Y el factor es que nosotros tenemos que ser plenamente capaces de comprender con todos los hermanos cuál es la magnitud de Dios hecho hombre, hermano. Aleluya, la altura, la profundidad, la anchura y la largura, hermano. Y tenemos otro factor. Y con ese factor nos mandan al cuarto factor. Qué bueno que ya voy adelantando un poquito. Porque en el cuarto factor, hermano, nos mandan al nuevo hombre. El factor número 4 es el nuevo hombre y en el capítulo 4 están todos los elementos que se necesitan para que haya un nuevo hombre. Pero quiero que veas la progresividad de la revelación en Efesios, porque el propósito de Dios es que tú captes su economía, que captes su administración, que captes su propósito, porque Efesios tiene un propósito. Efesios, la suma de los factores, que es la suma de los 6 capítulos, te tiene que llevar a un resultado. Pero ahorita no te voy a hablar todavía del resultado. Ahorita llegamos a la plenitud. Si tú te das cuenta, todo lo que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, te lleva al 4. Si sumáramos capítulo 1 más capítulo 2 más capítulo 3, y el resultado es el capítulo 4, tenemos al nuevo hombre. Ahora, no vayas a creer que el nuevo hombre es cualquier cosa, hermano, porque el nuevo hombre es un hombre maduro. O sea que lo que Dios te quiere demostrar a través de cada capítulo es precioso porque es una progresividad. Y la progresividad de Dios es llevarte hasta la madurez. Aquí en el capítulo 4 te estoy presentando una iglesia madura. Una iglesia que llega a la estatura de la plenitud de Cristo. Una iglesia que deja de ser niña. Entonces es correcto entender que 1 más 1 más 1 son 3 para producir el 4. Porque factor es para producir un resultado. Los factores son para producir un resultado. El capítulo 1 es para producir el capítulo 2. El capítulo 2 es para producir el capítulo 3 y el capítulo 3 es para producir el capítulo 4. Entonces cuando yo llego al capítulo 4 debo de brincar de alegría y decir, gracias Señor, porque el propósito tuyo es que seamos hombres maduros, cristianos que sepamos dónde tenemos la nariz, cristianos que de verdad estamos dispuestos. Ahora, yo quiero decirte, el grado del nuevo hombre es altísimo.
al grado de que tú al estudiar el capítulo 4 te das cuenta que tradicionalmente la iglesia está en una niñería. O sea que llegar al nuevo hombre, eso es elevado. Llegar al nuevo hombre es algo muy elevado, es la plenitud, lo máximo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero no termina el libro de Efesios allí, hermano. Si terminara el libro de Efesios en el capítulo 4, lo único que Dios te pide a ti es madurez. Yo quiero que te examines, hermano. Examínate si ya llegaste al capítulo 4. Porque va a ser imposible para ti llegar al capítulo 5 y al 6 si no pasas del capítulo 4. ¿Por qué te predico todos los días que es crucial que madures, hermano? Porque yo conozco el propósito divino. Porque yo sé qué es lo que quiere Dios de nosotros. Si no, no me pararía frente a ti a desafiarte. Yo no estaría contento aquí predicando, diciéndote estas exhortaciones si yo no conociera el propósito de Dios. El propósito de Dios es producir una esposa. Pero Dios no puede producir una esposa en el capítulo 3. ¿No puedes decir tú que entender el misterio de Dios, que Cristo se tenía que encarnar y mostrarnos todo su amor, que eso era todo lo que Dios necesitaba que supiéramos? No. Dios quiere que sepas el capítulo 4. Porque el capítulo 4 te va a ayudar a ti para calificar para el capítulo 5. Porque el capítulo 5 te va a presentar una novia gloriosa, una iglesia gloriosa, una iglesia madura. Una iglesia, pero el capítulo 5, el propósito no es el mismo que el capítulo 4. Porque en el capítulo 4 ya entendimos que eso se logra solamente con gracia y verdad. Con gracia y verdad tú puedes llegar a ser un hombre maduro. Con gracia y verdad. Y quiero decirte que la gracia y la verdad no son para una iglesia gloriosa. Si no, el Espíritu Santo no te pondría que para la iglesia gloriosa es amor y luz. Amor y luz. Ay, qué bonito. Mira, ahorita me gustaría dar cátedra del matrimonio. Porque hay hermanos que creen que su matrimonio puede caminar bien con gracia y verdad. No, mi hermano, ¿qué te pasa? Ningún matrimonio funciona con gracia y verdad. La gracia y la verdad sirven para que nosotros seamos maduros. Pero el amor y la luz sirve para satisfacernos. Dios necesita satisfacción. Dios no necesita iglesias que conozcan solo la gracia y la verdad, hermano. Dios necesita iglesias que lo amen y que vivan en luz. Porque para ser esposa de Cristo, hermano, hay que vivir enamorados. ¿Con qué razón, hermano? Mira, el capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Cuando me tocó predicar el inicio del capítulo 5, yo te hablé de lo que es andar en amor, hermano. Sencillamente es caminar enamorado. Y te acuerdas de esa expresión, porque yo te dije que en Guatemala cuando yo era joven se usaba la expresión estás colgado. Porque los chorizos en las tiendas estaban colgados, hermano, ahí arriba. En cuanto uno entraba a la tienda, las longanizas y los chorizos estaban ahí, y la cecina, colgados. Todos mosqueados, pero se comían y eran ricos, hermano. Y por eso te dije que el que no camina enamorado, hermano, ¿cómo me va a decir a mí que ya llegó al capítulo 5? Si aquí dice que hay que estar enamorados, y mira lo que dice el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
¿Te acuerdas cuando les hablé de las dos parejas del Nuevo Testamento? Gracia y verdad y amor y luz. Ahora quiero que entiendas, pues. Yo no puedo satisfacer a mi esposa por medio de la gracia y la verdad. Aleluya. ¿Sabes cómo sería el matrimonio de mi esposa y yo viviendo solo en gracia y verdad? En gracia es que yo la perdono. Ok, te perdono, no hay problema. Sigue adelante, mi hijita, no hay problema. Pero ya no hagas las cosas mal. Esa es la verdad, hermano. ¿Te das cuenta cómo caminaría un matrimonio? Ahora imagínate a Cristo, hermano, con nosotros como iglesia, porque la realidad está en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pero cuando hablamos de Cristo y la iglesia y del matrimonio, que es la sombra, el matrimonio de nosotros es una sombra de la realidad de Cristo y la iglesia, se matan dos pájaros de un tiro. Un esposo que aprende a vivir en gracia y en verdad, que es el capítulo 4, le va a decir a su esposa, sí, mija, yo la perdono, porque ella le va a decir, perdóname, la regué, que esto, que el otro, y él le va a decir, sí, mija, la perdono, pero haga bien las cosas. O sea que le marca pues la ley, la verdad, la verdad. Ahora por eso les dije yo, ¿cómo sería Cristo viviendo con una iglesia que solo le da su gracia y su verdad? Pues imagínense, el Señor diría, ok, te perdono, caíste otra vez, te perdono, y caíste otra vez, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, pero no lo vuelvas a hacer, pero no lo vuelvas a hacer. Y que solo ahí nos quedáramos. No, hermano. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora fíjate pues, porque el amor y el amor, fíjate, es algo tremendo. Ya me puso la hermana Marisela. Sí, dice, dos pájaros de un tiro, porque quiere que le hable un poquito más del matrimonio. El amor y la luz, fíjate, es para que el matrimonio en madurez sea victorioso. Si Cristo no va a la cruz del Calvario, jamás nos hubiera mostrado su amor. Hermano, la demostración del amor es dar la vida. Ahora, tú no me puedes decir que amas a tu esposa o que tú amas a tu esposo si no haces de 1 Corintios 13 una realidad. El amor todo lo sufre. Una esposa que ama a su esposo, ella sufre por su esposo. Sufre. Mira, ¿tú crees que no es sufrimiento para la mujer estar tratando de complacerlo todo el tiempo con la comida y mayormente cuando él es un malagradecido que la compara con la comida de la mamá? Dice, mi mamá lo hacía mejor que tú. ¿Cómo me vas a decir que eso es amor si la mujer está sufriendo por ti? Ella sufre. El amor es sufrido. Hay esposos que son malos, hay esposos que son altivos, prepotentes. Y la mujer sufre al lado de ellos porque los ama, porque lo ama. El amor es tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta ustedes por qué el Señor pone hasta después del capítulo 4 el capítulo 5? Porque nadie va a estar dispuesto a dar un amor genuino si no es maduro. ¿Qué hacen las mujeres niñitas? Estoy hablándote en parábola. ¿Qué hacen las mujeres niñas, las mujeres ingenuas, las mujeres que no maduran? ¿Qué hacen con un marido que es grosero, que las trata mal? Inmediatamente lo dejan. Es más, si se juntan con sus amigas, ¡déjalo! La vida es corta y tienes que gozarla y estás sufriendo a la par de ese malvado, ¡déjalo! Esos son los consejos
de las amigas. Y eso que son amigas, ¿qué tal si fueran enemigas? Si fueran enemigas te dicen, mátalo de una vez. Aleluya, hermano, qué bueno está esto, hermano. ¿Por qué crees que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Amar, hermano, es entregarse. Amar es darse. Y lo tremendo, hermano, que para que nosotros seamos la iglesia gloriosa, para que seamos la iglesia gloriosa, tenemos que andar en amor y en luz, porque el Señor se quiere presentar una iglesia gloriosa. Y si el Señor se quiere presentar una iglesia gloriosa, apliquémoslo también otra vez al matrimonio. ¿Qué clase de esposa quieres tú, mi querido hermano? Pues si tú no te entregas por tu esposa, si no estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa, pues ¿qué clase de esposa vas a tener, hermano? Pero si tú estás dispuesto a entregarte, que es amarla, tú te la vas a poder presentar así, a ti mismo como una mujer gloriosa. Mira que Cristo no es tonto. El tonto eres tú. Porque tú quisieras que tu esposa fuera así, 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 asada, dicen en Ecuador. Pero tú no te entregas por ella. Tú no estás dispuesto ni siquiera a levantar la mano para poner un clavo y darte por ella. Entonces no me andes con cuentos de decir que quieres una esposa buena, porque muchos se quejan conmigo, pastor, fíjese que mi mujer es así, asá. Yo no sé, pastor, por qué mi mujer es así, así, asá. ¿Qué haces tú por ella? Si solo la criticas y que no sirve para nada, es culpa tuya porque tú no te das por ella, no estás dispuesto a morirte por ella, a dar tu vida por ella, por eso ella no es gloriosa. Porque un marido que se entrega por su esposa, un marido que hace todo por ella, un marido que está dispuesto no solamente a vivir en gracia y verdad con ella, sino que está dispuesto a amarla y a vivir en luz, entonces Dios te va a dar una esposa gloriosa. Por eso te dije que Cristo no es tonto. Cristo es bien sabio. Cristo cuida a su iglesia con ternura. Cristo la sustenta, Él no es tonto, Él no dice esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos y la voy a tratar así, asá. Estoy hablando contigo, varón, porque tú no has aprendido a tratar a tu esposa como una reina. Estoy hablando contigo, varón, porque tú no has dado tu vida por tu esposa, entonces no me vengas a decir a mí que quieres una esposa buena y gloriosa. Cristo no es tonto. Cristo es sabio, Cristo sabe cómo tratar a su mujer porque la quiere gloriosa. Yo espero que esta lección nunca se te olvide. Yo creo que a las hermanas nunca se les va a olvidar. Y hay hermanas que son al revés. Hay hermanas que no saben apreciar a su esposo. Aprendan, hermanas, a apreciar a su esposo. Ay, hermano, ya le dije que él no es ni se parece a Cristo, hermano. Es más, hermano, el mío es un chamuco. Pues a él le tienes que aplicar otra parte de la Biblia. Aplícale el capítulo 2, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si lo quieres traer hasta el capítulo 5, muéstrale la gracia y la verdad para que madure. Y luego cuando Él conozca lo que es vivir en gracia y verdad, va a aprender a vivir en amor y luz. Ya estoy para terminar, ya me quedan poquitos minutos. Pero te quiero decir que el Señor quiere que nosotros no solamente maduremos, porque la madurez nos prepara para matrimonio. La madurez es para que nosotros podamos satisfacer a nuestro marido. Y cuando lleguemos al capítulo 6, te vas a dar cuenta cuál es la meta.
La meta es derrotar al enemigo de Dios. En Efesios la meta es vivir satisfaciendo a Dios como una buena esposa, porque eso derrota al diablo. ¿Sabes tú por qué en tu hogar se vive un caos? Porque ni siquiera has llegado al capítulo 4 de Efesios. Sigues siendo niño en Cristo. Y un niño en Cristo no está preparado para satisfacer. De la única manera que nosotros podemos satisfacer a nuestro esposo Cristo es cuando nosotros somos maduros, dejamos las doctrinas. Deja las doctrinas, hermano. Deja ya las doctrinas. Camina a la perfección. Deja de estar ocupado solo en doctrinas. No te van a usar para derrotar al diablo. El diablo es derrotado cuando nosotros dejamos de ser niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque hasta que tú dejas de estar peleando por el bautismo, por el velo, por el pantalón, por los días de cumpleaños, por la Navidad, hasta que dejas de estar peleando por esas cosas, tú empiezas a crecer. Hoy día hay muchos cristianos niños, hermano. Hace poquito hablaba yo con un hermano apostólico que se pone a pelear por la buena doctrina. Dice, es que la doctrina correcta es el bautismo en este nombre. Niño en Cristo. Jamás podrás ser la esposa del Señor. Se va al lloro y al crujir de dientes. Solo la iglesia gloriosa se puede casar con Cristo. Solo la iglesia gloriosa se puede casar con Cristo. ¿Con qué razón en el Cantar de los Cantares dice, ¿qué haremos con nuestra hermana que no tiene pechos? La iglesia que no tiene pechos es una nena. Y el Señor no se va a casar con una nena, hermano. Él viene a casarse con una mujer sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no es vieja, pero tampoco es nena. Yo me asustaría si a Cristo lo hubieran matado a los 18 años, hermano, pero Él murió a los 33 años y medio, cuando la persona llega a la mitad de su vida donde tiene que haber madurado. Todos los hombres profesionales se gradúan en la universidad antes de los 30 años, a los 33 años es lo máximo. De lo contrario van a ser lo que fueron hasta los 30 años toda su vida. Tampoco te estoy diciendo que no vayas a estudiar porque tienes 60 años, porque más vale tarde que nunca. Y es mejor tarde y sin sueño que nunca y dormido. Oh Señor Jesús, ayúdanos, Padre. O sea que lo que estoy tratando de decirte, mi hermano, al hacerte el resumen del capítulo 5, es de que al llegar al hombre nuevo, ya avanzaste un gran trecho, pero no es la meta. No es la meta. La meta del hombre maduro es satisfacer a Dios y derrotar al enemigo. ¿Te acuerdas de los mensajes que te he predicado anteriormente? Te iba a decir los mensajes de antaño. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te he predicado de que inmediatamente después que la novia se viste de blanco, tiene que cambiarse porque solo es para el momento de la boda, pero en cuanto termina la boda se tiene que ir a poner su traje camuflachado, su verde olivo, porque la esposa es para vencer al diablo? Pero recuérdate que vencer al diablo y producir satisfacción para Dios no se logra por medio de gracia y verdad, se logra por medio de amor y luz. ¿Y luz por qué? Porque ya voy a terminar, me quedan 4 minutos para hablarte de la luz. Nos quedan poquitos minutos para hablar de la luz. Dice que ya no somos hijos de las tinieblas,
¿Por qué en el capítulo 5, que tiene que ver con el amor y la luz, con la iglesia gloriosa? Porque el factor del capítulo 5 es una iglesia gloriosa. Ahora, ¿por qué allí se nos habla de la luz? Se nos habla de la luz porque cuando uno vive en tinieblas, uno no sabe qué dirección tomar. Si tú estás en un cuarto oscuro y te llaman de afuera y te dicen, venga para acá, y no sabes lo que hay adentro de ese cuarto, tienes que ir a tientas. No puedes tomar decisiones correctas porque puede ser que te vayas en un hoyo o que te vayas a golpear con algo. Por lo tanto, Dios dice que hay que andar en amor y en luz, porque cuando andamos en amor y en luz, nosotros sabemos qué dirección tomar. Con la luz tú no tienes problema de adivinar, con la luz no tienes problemas, vieja, ¿será bueno que hagamos esto? ¿O tú crees que hagamos esto otro? Cuando hay luz, hermano, dice, vieja, hay que hacer esto, porque puedes ver bien, hermano. Eso es andar en amor y en luz, que tú sabes para dónde tienes que moverte. Por eso dice la palabra mira, te voy a terminar con esto. Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Para qué? Para que se case con el rey que va a establecer el reino aquí, y es las acciones justas de los santos. Aleluya. Las acciones justas de los santos son acciones que se hacen en la luz, para agradar a Dios, hermano. Así que, después del capítulo 19, está el capítulo 20, que es el milenio. Y ahí dice que Satanás es atado por 1000 años. ¿Cuál es la meta de Efesios? Vencer al enemigo de Dios. Hay un problema en el universo, hermano. Dios tiene un enemigo, pero Él no lo quiere vencer por medio de creación de la misma categoría. Dios no quiere vencer al diablo por medio de los ángeles, por medio de seres que nunca han caído. ¿Sabe por qué quiere vencerlo a través de nosotros? Para demostrarle al diablo que Dios sí puede cambiar los corazones, que Dios puede hacer de la basura y de toda la porquería, dijo un puertorriqueño, puede hacer algo preciosísimo y glorioso. Por eso es que quiere vencerlo con una creación menor. Por eso dice el Salmo 8, le hiciste un poco menor que los ángeles. Aleluya, hermano. Usted se puede imaginar cómo va a presumir Dios a su esposa cuando Él se case con ella en el milenio. Usted sabe cómo va a caminar el Señor del brazo de su esposa, la iglesia, y le va a decir a las potestades, pues quiero que vean mi propósito, quiero que vean mi plan. A todos ustedes yo los hice perfectos, pero el diablo se sublevó y se llevó a la tercera parte de ustedes siendo perfectos. Por eso no me caso con ustedes y por eso fabriqué, por eso hice, por eso crié, por eso formé a un hombre malo, a un hombre que le metí zancadilla, a un hombre que lo humillé. ¿Por qué? Porque quiero demostrarles a ustedes lo que es mi poder, lo que soy yo, convertir a todos los hombres malvados en hombres gloriosos. Y por eso es que lo hice el plan de esa manera. Por eso ahora miren lo que tengo. Ustedes me podrán decir a mí, sí, pero ella era así, ella era asá. Y él va a decir, a mí no me importa lo que era. Por eso Pablo dice en determinado momento, y los que tenían cierta reputación, dice, no importándome lo que fueron antes de tener reputación, no me comunicaron nada, pero no puedo juzgarlos porque a mí qué me importa que haya sido un hombre así, así, asá.
si Dios lo cambió. Así que lo que vale ante Dios, hermano, es que Él un día te hizo nacer de nuevo, es que un día Él te trajo a sus caminos, es que ahora te va a dar tu gloria. Eso es lo que vale. Celébralo, celébralo, porque tú eres la esposa de Cristo. Aleluya. Padre, he entregado tu palabra una vez más. Bendice a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por ti. Gracias por el capítulo 5 de Efesios, el cual nos prepara para entrar al capítulo 6, a tu meta, destruir a tu enemigo. Gracias, Padre, porque lo vas a destruir completa y totalmente por medio de tu esposa, por medio de tu iglesia. Oh, Señor, si el mundo está celebrando una victoria de un equipo de béisbol que con el último pitcher vencieron al enemigo, así también tú vas a celebrar que con una esposa preparada le da el salvamento a tu pueblo, una iglesia gloriosa que en el fin se manifestará y que tendrá a Satanás debajo de sus pies. Gracias, Señor, en tu nombre maravilloso. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...